Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 2 y 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Amén. Levante su mano y dele gracias a Dios. Hermano, todos nosotros en diferentes etapas de nuestra vida experimentamos tiempos de adversidades, tiempos de levantamientos en nuestra contra. Experimentamos tiempos de crisis en diferentes áreas de nuestra vida. Amén. Hay tiempos donde nos sentimos amenazados por algo, ya sea por una mala noticia, ya sea por cualquier eventualidad que nos es contraria. Y esas amenazas, esos tiempos donde nos sentimos amenazados, pueden provocar que nosotros reaccionemos emocionalmente. Y hay ocasiones en las cuales nosotros queremos huir de la realidad, queremos huir de la situación. Y hay algo que no podemos ignorar. Hay una realidad de una amenaza, hay una realidad de un peligro, no podemos huir. La otra es que nos quedamos paralizados, nos quedamos sin hacer nada. En el sentido de que nos olvidamos que hay un Dios que pelea a nuestro favor y que interviene en todos nuestros asuntos. Así que cuando usted se va a la palabra, usted se va a dar cuenta en cada hombre y mujer de Dios que experimentó tiempos de crisis, tiempos de adversidad. Ellos pudieron darse cuenta que ellos pudieron provocar que el tiempo de crisis se convirtiera en tiempos de gloria. Que tiempos peligrosos, tiempos donde ellos se sentían amenazados, fueran convertidos en tiempos de victoria, en tiempos donde Dios era manifestado en su vida. Y yo vine a decirle a alguien: el tiempo de crisis va a cambiar en tiempos de manifestación de Dios para tu vida. Aleluya. Y es que muchas veces hay amenazas que nos sobrevienen. Nos sentimos amenazados por la escasez, amenazados por alguna enfermedad, nos sentimos amenazados por algún conflicto familiar. De una u otra manera nos sentimos así. Pero yo he aprendido por la palabra que nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios de convertir esos tiempos de crisis, tiempos de temores, tiempos de amenaza, en tiempos donde Dios es glorificado. Y cuando vemos esta situación, vemos un tiempo de amenaza, un tiempo de peligro. Lo primero que vemos es que Josafat, este hombre de Dios que se guardaba para Dios, recibe un aviso, recibe una noticia, una mala noticia viene a sus oídos, porque nosotros estamos expuestos a las malas noticias. En cualquier momento puede surgir un aviso que nos atemorice, una noticia que nos meta en temor, en miedo. Eso es de humano. Pero vemos que él está pasando por esta situación, recibe la mala noticia, y lo primero que vemos que Josafat hace es humillarse delante de Dios y consultarlo. Pero dice la palabra que él tuvo temor. Él se atemorizó por la noticia que recibió, porque es de humano sentir temor, pero no es de hijos de Dios dejarse hundir por el temor. En los momentos en los cuales tú sientes que el temor quiere hundirte, recuerda que hay alguien que te libra del temor. Por eso el salmista David pudo testificar en el Salmo 34. Él dice: Él me libró de todos mis temores. Los temores van a venir, pero hay alguien que te libra de ellos.
Los tiempos de adversidades van a venir, pero hay alguien que se glorifique en medio de esos tiempos. Los tiempos de peligro, de amenaza, no están señalando tu fin, están señalando tu tiempo donde verás la mano de Dios intervenir en tu vida como nunca antes. Y muchas veces esas son cosas que nosotros las sabemos, pero llega el tiempo de crisis y actuamos como si no lo supiéramos. E inmediatamente queremos caer rendidos ante la mala noticia o a lo que se levantó en nuestra contra. Pero cuando vemos esta historia, dice que él tuvo temor. Pero hubo algo, y es que el temor no lo paralizó. El temor no lo llevó a enfrentar por su propia cuenta el problema. El temor no lo hizo huir. El temor lo llevó a buscar a Dios. El temor lo llevó a clamar a Dios. Como cité a David en el Salmo 34. Dice que busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos los temores. Quiere decir que en medio del temor, en medio de lo que le provocaba ese miedo, en el sentido de qué va a pasar conmigo después de esto, dónde voy a parar, aleluya, qué es lo que viene después de esta mala noticia, vemos que en medio de esos momentos él buscó el rostro de Dios, porque él entendía que lo que iba a resolver, lo que lo iba a liberar de su temor, no era huir, no era esconderse, no era paralizarse, no era enfrentarlo por su propia cuenta, era clamar al Dios de gloria. Por eso les decía que los tiempos donde te sientes amenazado por algo es el tiempo perfecto para ver la gloria de Dios. Es el tiempo perfecto donde nosotros podemos conocer más a Dios en ese tiempo difícil en nuestra vida. Y cuando vemos la situación de Josafat en medio de esto, lo que hace que comienza a clamar a Dios. Y en medio de su clamor, él comienza a hablar de la grandeza de Dios. Y él comienza a interactuar con Dios, diciéndole: tú eres el Dios fuerte que libró a nuestros antepasados. Tú eres aquel que nos dijo que si clamábamos a ti en medio de cualquier adversidad, tú nos responderías. Aprende a hablar con Dios en medio de tu situación. Aprende a decirle lo grande que Él es. Porque cuando tú te quedas viendo el problema y viendo lo grande que es, te vas a olvidar lo grande que es Dios, aleluya, en medio de ellos. Y su clamor fue caracterizado por hablar de lo grande que era Dios. Él decía: tú eres el Dios que ha hecho grandes maravillas. Ahora en esta situación yo te clamo porque necesito una intervención tuya. Necesito la intervención de aquel que dijo: clama a mí, yo te responderé. Necesito la intervención del Dios Todopoderoso. Aprende a clamar a Dios en medio de tu adversidad. Aprende a reconocer quién es Dios en medio de todo. Porque muchas veces nos detenemos a ver la grandeza de lo que nos adversa y nos olvidamos de la grandeza del que está de nuestro lado. Aleluya. Y Él está ahí clamando a Dios. Y lo primero que vemos es que Él se humilla delante de Dios. Porque yo he aprendido que Dios se manifiesta en medio de nuestra humillación, en medio de nuestro quebrantamiento, cuando vamos delante de Él reconociendo nuestra condición y reconociendo quién es Dios, vamos a ver la respuesta divina a nuestro favor. Y ahí está Josafat en medio de la situación, y él le expresa, él le dice: Señor, yo no tengo fuerza. No tenemos fuerza en medio de esta gran amenaza. Si usted se da cuenta, él es sincero y le dice: yo no puedo. Lo que estoy a punto de enfrentar es más fuerte que yo, pero no más fuerte que tú. Aleluya.
Nunca ponga a Dios a nivel de tus problemas. Nunca ponga a Dios a nivel de lo que te adversa. Recuerda que eres fuerte y poderoso. Él habita en las alturas. Él tiene control de todo. Recuerda que tú estás hablando con aquel que dijo sea la luz y fue la luz. Con aquel que organizó los cielos y todo su ejército. Con aquel que dividió el mar rojo. Con aquel, aleluya, que cuando Él habla nadie detiene su palabra. Ese es el que está a favor tuyo. Sí, se vale en momentos atemorizarnos, muchas veces sentir impotencia, muchas veces sentir frustración, pero la impotencia, el temor, la frustración va a estar hasta que clames a Dios, hasta que te rindas delante de Dios, hasta que invoques su nombre. Aleluya. Antes que diga hasta que diga voy a estar en tu presencia, hasta que vea obrar, hasta que te vea obrar a favor de mí. Y él está ahí buscando a Dios, porque él entendía que no había otra forma. Y si usted se da cuenta, la historia de Josafat, un hombre de Dios que se guardaba para él, y sin embargo vino problema. Porque muchas veces tenemos la idea, yo me estoy guardando para Dios, no van a venir problemas, estoy bien, todo. No, aleluya. Los problemas vienen para todo el mundo, para el que está mal, para el que está bien, para el que está afuera, para el que está adentro. Pero la diferencia es que cuando el problema viene a ti, que te guarda para Dios, viene con un propósito y viene con una fecha de vencimiento. Aleluya. Una fecha de vencimiento donde está determinado que Dios va a intervenir. ¿Y quién activa eso? Tú, mediante tu clamor. Aleluya. Tienes que aprender a provocar que Dios intervenga, que haya una intervención divina en cualquier que sea tu situación. Y vemos que él está clamando delante de Dios. Él manda al pueblo entero a clamar y le dice, vamos a hacer lo que nos da resultado. ¿Qué vamos a hacer en medio de esta amenaza? Ahí está el pueblo reunido. Vino la noticia a todo el mundo. Están la gente esperando que todos los guerreros se armen con sus armas. Pero de momento Josafat le dice, espérense, vamos a orar, vamos a invocar a Dios, porque hay momentos donde tú tienes que quedarte tranquilo y clamar, porque si operamos con nuestra propia fuerza puede venir el fracaso. La amenaza era real. Ellos venían, dice, del otro lado del mar. Venían el ejército de los amonitas y los moabitas, enemigos, y dice que ellos venían, había una realidad. Ya venían de camino, ya estaban preparados, era una amenaza eminente, y ya ellos venían con una intención de destruirlo. Imagínese usted, como le decía al principio, muchas veces queremos enfrentar. Eso es producto de cuando entramos en pánico, en temor, queremos reaccionar, enfrentar. No, tranquilo. Yo me imagino mucha gente diciendo, y no nos vamos a enfrentar, no nos vamos a alistar para la batalla. Josafat, no, vamos a orar, aleluya, porque por encima de nuestras acciones para tratar de resolver esto está Dios, y Él es quien nos puede dar la fuerza para salir de esto en bien. Hay momentos que tú quieres operar con tu propia fuerza, que tú quisieras resolver todo, pero ese momento es para que tú primero busques a Dios, para ver cómo lo vas a hacer, para ver cuáles pasos dar. Usted se imagina Josafat diciendo, alístese todo el mundo, aquí se va a pelear. ¿Qué hubiese pasado con ellos? A pesar de que eran hombres y mujeres de Dios, ¿qué hubiese pasado? El final no hubiese sido el mismo. Dice que ellos comienzan a clamar a Dios, y dice que cuando ellos se reúnen pasó algo poderoso. El pueblo completo se reúne para ver qué va a pasar. Y dice que cuando están en medio de la reunión pasa lo siguiente. Y es que
se levanta Jaziel, un levita, alguien que cantaba para Dios, que tocaba para Dios. Quizás estaban esperando la palabra a través de un profeta, pero se levantó el levita. Y dice que mientras ellos estaban ahí invocando a Dios, estaban clamando a Dios, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jaziel. E inmediatamente él dice: hay palabra de parte de Dios. Así dice el Señor. Aleluya. Es impresionante cómo ese momento de miedo, de guerra, de incertidumbre fue interrumpido por un así dice el Señor. Aleluya. Él dice: oigan todo el mundo, no temas de la multitud que viene del otro lado del mar, porque esta batalla es de Dios. No van a tener que pelear, porque Dios peleará por ustedes. El tiempo de incertidumbre se fue por una palabra que vino de la boca de Dios, por un así dice Dios. Es impresionante cómo la atmósfera, el ambiente cambió, porque alguien se levantó con una palabra de Dios. En medio de la incertidumbre, del dolor, tú necesitas una palabra que venga de Dios, y esa palabra te va a direccionar, esta palabra te va a establecer, esta palabra te va a traer respuesta. Mire, lo que le hubiese tomado tiempo y acción en el sentido de táctica de guerra, vamos a ver cómo nos reunimos, vamos a buscar los armamentos, vamos a censar el ejército, cuántos somos, vamos a marcar una ruta, vamos a ver cómo es que nos vamos a defender, vamos a ver cómo viene el peligro, quién va a estar a la retaguardia, quién se va a encargar de aquello. Ustedes van a entrar por aquí, por allá. Lo que le pudiera haber tomado mucho tiempo, aleluya, en Dios no le tomó nada de tiempo. Todo fue cambiado al instante. Hay momentos que clamar a Dios te va a evitar pérdida de tiempo, te va a evitar fracasos, tropiezos. Y ellos comenzaron a caminar bajo esa palabra. Ahí no hubo que pasar revista, ahí no hubo que hacer nada. Simplemente un así dice Dios pudo cambiar el rumbo de la situación que ellos experimentaban. Una palabra divina provocó que el rumbo del asunto cambiara, porque solamente basta una palabra para que el rumbo de tu vida pueda establecerse, pueda ser direccionado, pueda cambiar. Es impresionante cómo en medio de la multitud solamente hizo falta alguien que fuera receptor de esa palabra para declararle en la tierra, y que la tierra tuviera que obedecer. Aleluya. Y tú tienes que entender que tú no estás en manos de cualquiera, tú estás en manos de aquel que cuando habla la tierra tiembla. Tú estás en manos de aquel que cuando abre nadie puede cerrar. Aleluya. Y es tiempo de creerlo, es tiempo de accionar creyendo que Él está a nuestro favor. Es impresionante cómo la incertidumbre se fue cuando alguien dijo así dice Jehová. Porque la palabra de Dios va a traer dirección, va a traer fortaleza, va a traer confianza. En medio de ese gran problema, ellos no necesitaban otra cosa más que un así dice el Señor. Ellos necesitaban una palabra. Ellos necesitaban una intervención divina, no de hombre. Imagínese Josafat con su ejército. Le fuera de buena ayuda que viniera otro ejército y le dijera: nos vamos a unir a ti y te vamos a ayudar. Pero eso no era lo que le iba a dar la victoria. Lo que le iba a dar la victoria era un así dice Dios. Aleluya. Y vemos que cuando viene esa palabra, le dice: estén quietos, que Dios va a pelear por ustedes. Hay momentos que usted tiene que quedarse tranquilo,
porque Dios va a obrar sin tu intervención. Hay momentos que tú no tienes que pelear, que tú te tienes que quedar esperando pacientemente y Él se encarga de lo tuyo. Hay momentos que Dios te dice muévete, pero hay momentos que Dios te dice estate quieto que voy a obrar. Hay gente moviéndose y accionando cuando Dios ha dicho estate quieto, tranquilo, que yo voy a obrar, porque creemos que tenemos el control. Con ese esténse quieto, Dios le está diciendo yo tengo el control de tus problemas. Yo tengo control sobre lo que te atemoriza. Yo tengo control sobre lo que te hace la guerra. Mira, Dios le está hablando a alguien. Yo vine a decirle de parte de Dios, Él tiene control sobre aquello que te adversa. Él tiene control sobre aquello que muchas veces te quita el sueño. Él tiene el control sobre aquello que te hace la guerra. Tiene control sobre aquello que te provoca temores. Aleluya. Y yo vine a recordarte esta palabra de parte de Dios. Aleluya. Está quieto que Dios va a obrar a tu favor. Dios tiene control de todo. Es como siempre digo, lo que se escapa de tu mano no se escapa de la mano de Dios. Estén quietos. Y es poderoso al ver que en el verso 2 viene una noticia donde leímos. En el verso 2 dice que le trajeron el aviso de que un gran ejército venía a destruirlo. Eso pasó en el verso 2. Pero en el verso 14 es donde viene el así dice Dios. En el verso 2 hay mala noticia, hay amenaza, hay situaciones que provocan temor, que provocan desesperación, que provocan incertidumbre, que provocan miedo. Pero en el verso 14 viene palabra que provoca confianza, viene palabra que provoca valentía, viene palabra que provoca levantamiento. Yo vine a decirle a alguien, el verso 14 se manifiesta a tu favor. Viene el tiempo de valentía, viene el tiempo donde tu confianza se elevará, viene el tiempo donde eres direccionado, viene el tiempo donde escucha la voz de Dios. En el verso 2 te amenazaron, en el verso 2 vino mala noticia, pero en el 14 viene la voz de Dios. En el 2 vino el problema, en el 14 viene la Mire, alguien tiene que darle gloria a Dios aquí. En el verso 2 vino lo que te atemorizó, y en el verso 14 vino lo que te hizo estar de pie como varón de Dios. Aleluya. Viene el verso 14 para muchos de ustedes, el verso donde viene voz de Dios, el verso donde viene respuesta divina, el verso donde viene intervención divina, donde dice así dice Dios. Yo no sé usted, pero yo espero el verso 14 manifestarse sobre mi vida, donde Dios me habla y yo me levanto, donde Dios me habla y yo me elevo. ¿Alguien está listo? Wow. Siento profetizarle esto. Viene el verso 14 sobre tu vida. El tiempo de la mala noticia, del problema, de lo que te adversa, de lo que te quiere destruir, que está al otro lado del mar, que es un peligro eminente. Aleluya, va a pasar, porque viene el verso 14. Pero el verso 14, donde viene palabra de Dios, no va a venir si el don no viene. Aleluya. Para ver intervención divina tiene que venir el verso donde se levantan contra ti. Y ahí es donde tú vas a clamar a Dios. Lo primero que vemos es un peligro, un levantamiento. Lo segundo que vemos es un clamor, una humillación. Y lo tercero que vemos es una respuesta divina. Aleluya. Yo no sé en cuál número, en cuál etapa te encuentras. Si está en el paso 1, donde está el peligro, donde está el problema, o estás en la etapa número 2, donde tú estás clamando, o estás en la etapa 3, donde viene respuesta. Yo no sé en cuál etapa te encuentras. Yo lo único que sé que la etapa 3 viene para tu vida. Aleluya. El tiempo de la respuesta divina se va a manifestar. La palabra de Dios se va a manifestar.
Va a venir. Yo no sé en la etapa que muchos se encuentran, pero va a venir. Aleluya. Esa parte donde ve la respuesta va a venir. Aleluya. Esa parte donde todos tus temores se van, va a llegar. Alguien tiene que estar listo. Pero esa etapa donde viene la voz de Dios trayendo liberación, trayendo rompimiento, trayendo prosperidad, trayendo sanidad, trayendo levantamiento, va a venir. Va a venir. Pero tienes que clamar. Tienes que buscar su rostro. A medida que buscas a Dios, vas siendo libre de los temores. Vas siendo libre de esos miedos que muchas veces nos invaden. Porque no es que el miedo, el temor no va a venir. Él va a venir. Pero hay alguien que lo hace ir. Aleluya. Y yo no sé cuánto están listos para clamar. Porque todo temor se va. Todo tiempo de incertidumbre se va. Donde nos preguntamos, ¿y qué será? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a quedar parado? ¿Y cuándo es? ¿Qué voy a hacer? Aleluya. ¿Cuándo voy a salir de esta? Ese tiempo va a acabar. Porque viene respuesta divina para tu vida. Viene intervención de Dios a favor tuyo. Y dice las escrituras que pasa algo poderoso. Lo normal era que Dios le daba la palabra y ellos se alistaban para la batalla y peleaban. Eso era lo normal. Pero en esta ocasión Dios no le dijo peleen. Dios le dijo estén tranquilos. Pero tranquilo, ¿en qué sentido? Era simplemente, no van para la guerra ustedes, yo voy a pelear. ¿Y qué pasó? Cuando usted lee la historia, inmediatamente ellos dicen que los levitas se pusieron todas las vestimentas sagradas, todas las vestimentas para adorar a Dios. Dice que se prepararon los cantores, los músicos, comenzaron a reunirse. Y yo me imagino a la gente esperando que sean los guerreros que tuvieran el frente de todo, pero de momento ven los adoradores, los cantores preparándose. ¿Y dónde la fiesta? Aleluya. Es que se cambió el panorama. Es que ya no hay destrucción, es fiesta que hay, es victoria que hay. Aleluya. Yo conozco a un Dios que cambia los panoramas. Donde se está anunciando que va a haber destrucción, Él lo cambia en baile, Él lo cambia en fiesta. Y dice que ellos comenzaron a prepararse para adorar a Dios. Y se reúnen todos. Porque no era tiempo de usar las armas de guerra. Era tiempo de adorar y darle gracias a Dios por la victoria que se aproximaba, que ya estaba declarada y ejecutada en el mundo espiritual. Hay momentos que tú tienes que adorar. Hay momentos que no es el indicado para usted hacer guerra espiritual. Es darle gloria a Dios. Y dice que mientras ellos le daban gloria a Dios, ellos comenzaban a cantar y comenzaron los instrumentos a tocar. Aleluya. Y yo me imagino que el enemigo, los que observaban de lejos, aleluya, cuando ellos observaban al pueblo de Dios y veían que lo que estaban era cantando, adorando, ellos se turbaban y se preguntaban, me imagino, entre sí, pero ¿qué es esto? Nos estamos acercando para destruirlo. Y yo lo que veo una fiesta, yo lo que veo que están adorando, están alabando a Dios, están tocando música. ¿Qué es lo que pasa? Lo vamos a destruir más fácil. Aleluya. Lo que pasa es que ellos estaban adorando al Dios que le iba a dar la victoria. Ellos estaban adorando a Dios que lo iba a destruir, que le iba a destruir a sus enemigos. Hay momentos que usted tiene que darle gloria a Dios y bendecirlo, y Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de todo. Hay momentos que usted tiene que detenerse a glorificar a Dios, a alabarlo, y están preparándose para cantar cánticos. Y de momento dice que ahí estaban los hijos de Asa
que eran levitas, músicos, y estaban todos ahí preparándose. Yo me imagino el director de la alabanza marcando los pasos para que comience, porque hay júbilo, hay gozo. Es impresionante cómo en medio de la amenaza, en medio del peligro, estaba un pueblo adorando a Dios, celebrando victoria. Aprende a adorar a Dios en medio de la crisis, en medio de la amenaza, en medio del peligro. Dale gloria a Dios. Y ellos están adorando. Parecía contradictorio. Tenían que estar tirando flechas para destruir los enemigos, pero estaban adorando. Y me imagino los guerreros, porque los guerreros se pusieron de pie, se reunieron. Pero esto no era asunto de que los guerreros entraran en acción, sino los adoradores. Estamos en un tiempo donde quienes tienen el papel principal en esto son ustedes, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Tiempos de gloria, tiempos gloriosos vienen a tu favor, sobre tu vida. Aún mira, el tiempo difícil, la mala noticia no te está anunciando tu final, te está anunciando que viene intervención de parte de Dios. Y vemos que los enemigos se mataron solo uno con otro. Uno con otro. Es que Dios tiene control de todo. Hay momentos que tenemos que estarnos tranquilos que Dios va a hacer. Hay ocasiones que muchas veces nosotros dañamos más las cosas cuando queremos resolver por nuestra propia cuenta. Ellos no tenían fuerza, pero de momento están alabando y glorificando a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, un hombre de muchas dificultades, de muchas adversidades, él dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de nuestra fortaleza. Cuando nosotros nos sumergimos en su presencia, vamos a ser fortalecidos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos esta gran victoria que ellos comenzaron a celebrarla antes de que se llevara a cabo la batalla. Ellos comenzaron a celebrarla, se llevan la victoria. También vemos situaciones como la de el rey Ezequías, un hombre de Dios, pero sin embargo se levanta otro rey llamado Sennacherib. Y este rey, dice la historia, que había invadido muchos lugares y lo había destruido a todos. Y cuando llega la noticia amenazante, diciéndole: te vamos a destruir, te vamos a desaparecer como hemos desaparecido las demás naciones, nos damos cuenta que ¿qué hace Ezequías? Inmediatamente, cuando viene el temor, se turba, va a la presencia de Dios. Que los tiempos de adversidad, cuando viene el temor, cuando viene el miedo, que eso no te empuje a correr para el mundo, que eso no te empuje a alejarte de Dios, sino que te empuje a clamar a Dios. Hay muchos creyentes que en medio de los momentos de adversidad le coge con alejarse de Dios. Estoy pasando esto, no lo aguanto, me alejo. Se alejan. Pero que esos momentos no te alejen, sino que te acerquen. Porque el peor error de nosotros es creer que alejado de Dios la cosa va a ir mejor. No. En medio de tu adversidad, de los momentos duros, ahí es que tenemos que estar cerca de aquel que tiene control de lo que me adversa. Y vemos a Ezequías que en medio de la gran amenaza dice que recibe una carta. ¿Qué decía la carta? La carta decía: tu Dios no te va a librar, te vamos a destruir como las demás naciones, no habrá quien lo libre. Y de momento ellos mandan a un mensajero para gritarlo en medio de la ciudad y que todos lo escucharan. Lo mismo que decía la carta. La carta hablaba de su destrucción,
Era un peligro real. Pero es impresionante cómo esa carta, con todas esas palabras negativas de destrucción, quedó neutralizada por una palabra que vino de la boca de Dios. La carta hablaba de su destrucción y la voz de Dios hablaba de su victoria. Lo que gritaron los enemigos a voces para que los demás lo oyeran, hablaba de derrota, de destrucción. Pero la voz divina hablaba de victoria. Yo no sé lo que se habla en tu contra. Yo no sé los diagnósticos contrarios que tenga. Yo vine a decirte que toda contrariedad queda neutralizada cuando el cielo habla. Cuando Dios habla a tu favor, no importa la contrariedad que haya, va a haber victoria por encima de la derrota. Va a haber bendición por encima de la maldición.